Buenas noches. Vamos a empezar un tema de madurez espiritual que es la cena del Señor. Hoy vamos a empezar y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de la cena del Señor. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 24, versículos 6 al 8. Éxodo, capítulo 24. Vamos a empezar por el Antiguo Testamento. 24, versículo 6 al 8. Póngase sobre sus pies. Hay un significado en la sangre que se derramó allí en la cruz y en el pan que representa el cuerpo. Vamos a ver en la antigüedad, en Éxodo 24, versículos 6 al 8. Pastor, ¿lo lees, por favor? Amén. Dice la Escritura así, estamos en Éxodo, verso 24. Dice la Escritura en estos términos para alabanza de la gloria del Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones. Esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó al oído del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Amén. Hasta el 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pecado, sobre el pueblo. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Amén. Y vamos ahí. Yo tengo en mi Biblia una concordancia. No se sienten, vamos a hacer la lectura en la concordancia. ¿Usted tiene concordancia ahí? ¿Sí la ven? Vamos a ir a Marcos. Ahí está Mateo 26. Eso, vamos a ir a Marcos 14, del 12 al 25. Marcos 12, ¿qué? 14, perdón. Marcos 14, del 12. ¿Qué título hay arriba? Institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús:
De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro, ¿seré yo? Él respondiendo les dijo, es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre de quien el Hijo del Hombre es entregado, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dio, diciendo, tomad, este es mi cuerpo, y tomad la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ellos todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta que aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias. Te pedimos que en esta noche, Señor, haya palabra rema, palabra revelada, Señor. Te decimos, Señor, que somos hacedores de tu palabra, somos tus hijos y tus hijas, Señor, y queremos cada día comprender más tus enseñanzas, tu palabra. Señor, coloca espíritu de sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué será que llevamos una... ¿Se pueden sentar? ¿Por qué será que llevamos una cita del Antiguo Testamento que habla de la sangre? ¿Por qué será? La sangre del pacto. Sangre que se derramaba y era esparcida. ¿A qué se refiere esa sangre? Al perdón. Cuando era esa sangre en la antigüedad, siempre había que sangrar varios animalitos, sacrificar varios corderos, tiempo con tiempo. Pero cuando se derramó la gota del Señor, la última gota del Señor Jesucristo, fue de una vez y para siempre. Entonces el Señor Jesús fue el que instituyó la Santa Cena. Y Él lo que quiere es que recordemos y anunciemos su muerte expiatoria. En la antigüedad se sacrificaban muchos corderos, muchos animales, para que con esa sangre que se recogía en los tazones se esparciera y se pudiera hacer expiación por los pecados. Pero tenían que morir muchos corderos. Cuando murió el Señor Jesucristo fue una vez y para siempre. Él quiere recordar eso que sucedió allí en la cruz, para que cuando Él venga, su iglesia esté preparada. Pero una de las cosas que dice aquí, dice en Marcos 14, y dice el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió, les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. La sangre de la antigüedad de los corderos no podía perdonar, solo cubría los pecados. Pero con la muerte y el derramamiento de sangre allí en la cruz, se hizo expiación y perdón de pecados. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan los domingos cuando el pastor está compartiendo la cena del Señor y él habla y dice, esto es un símbolo. Es un símbolo del cuerpo y la sangre de Jesús.
Pero yo quiero recordarles a ustedes una palabra que es muy importante. Y es que hay iglesias cristianas, católicas, que cometen un error. Se llama la transustanciación, transustanciación. Y es que el sacerdote, digamos que este es el pan, la hostia, dice, este es el cuerpo de Cristo. Y luego coge la copa y dice, esta es la sangre de Cristo. Ahí no es de manera correcta. Eso se llama transustanciación, trasladar un poder que no le pertenece. Por eso nosotros los cristianos, cuando compartimos la mesa, cuando estamos orando, decimos, esto es un símbolo. Pastor, ¿tienes que decir algo al respecto? Recordatorio. Pero, bueno. Participar del pan implica recordar lo que pasó en la cruz. Tomar el vino, que para nosotros es un vino de uva, es un jugo de uva, significa recordar que se derramó el precio que se pagó allá hasta la última gota de sangre. Vamos a ir, pastor, a Lucas 22 del 7 al 23. ¿Qué busca la cena del Señor? Prepararse, estar listos para cuando el Señor venga. Es una preparación, es un alistamiento para cuando venga el Señor. Ese partimiento del pan y tomar el vino está diciendo, Señor, yo creo lo que tú hiciste allí en la cruz, lo estoy reconociendo, recordándolo públicamente y creo que tú vendrás. Tú dices, con la cena del Señor, con el pan, ¿tiene ese impacto? Sí. Por eso no se toma a la ligera. Por eso hasta que no bajamos a las aguas. Por eso si una pareja está en unión libre, no lo toma. O sea, el pastor lo lee, es cierto, y lo advierte. Es de una alta responsabilidad. Pero miremos lo que dice Lucas 22, del 7 al 23. Amén. Dice así la escritura en Lucas 22, a partir del verso 7, con el título de institución de la cena del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esta casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto a preparar allí. Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, y se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Cuando era la hora, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de David hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo,
esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hacer esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Amén. Amén. La cena del Señor es un acto recordatorio, sustitutivo. Se sustituía el antiguo pacto, el que leímos de Moisés en el Éxodo, por el nuevo pacto. Un solo cordero inmolado que derramó hasta la última gota. ¿Cuántas veces tuvo que morir Jesús? Una. Para siempre. Es un acto recordatorio sustitutivo. Del antiguo pacto fue sustituido por el nuevo pacto. Para Jesús, fíjese el versículo 15, el versículo 15. Para Jesús fue un momento de extraordinaria importancia, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros. No es cualquier cosa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes en esta Pascua, dice traducción lenguaje actual, antes que yo sufra y muera. He deseado. Un momento muy, pero muy importante para el Señor Jesucristo. Pero no solo fue eso, sino que también en el versículo 19, que nos leía el pastor, en el versículo 19, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Da las instrucciones. Dice: esto es mi cuerpo que ahora es entregado en favor de ustedes, dice la traducción lenguaje actual. Es en favor tuyo y mío. De ahora en adelante celebren esta cena y acuérdense de mí cuando partan el pan. Entonces fíjese el énfasis que hace Lucas. ¿Quién anhelaba compartir esa cena? El mismo Señor Jesucristo, antes de partir. ¿Qué pasó en el versículo 19? Le dice: acuérdense de mí y háganlo de esta manera. Vamos a ir a 1 de Corintios, capítulo 11, versículos 27 al 29. Si uno lo lee desde el 23, está la institución de la cena del Señor. Esa es la cita que el pastor, la mayoría de pastores usamos cuando vamos a estar orando e impartiendo la cena. Pero quiero que bajemos al 27. No se puede tomar el título que hay allí. ¿Cuál es? Indignamente. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En la versión lenguaje actual dice, traducción lenguaje actual, porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de qué se trata el cuerpo de Cristo. No es coger la copita y pasarla. Fíjese que el pastor empieza la lectura mientras los hermanos están sirviendo las copas y empieza a hacer y dice, esto es un símbolo recordatorio. Pero luego dice, por favor, pastora, o le puede pedir a un hermano, estemos orando para ponernos a cuentas con Dios. Y él antes está diciendo quiénes pueden tomar la cena del Señor, los que han bajado a las aguas, los que se encuentran en una buena relación con el Señor. Y luego dice, pastora, o le puede decir a un hermano, estemos orando todos juntos, porque tenemos que ponernos a cuentas con el Señor. Hoy hay un engaño de Satanás y quiere que no se tome la cena. Y entonces uno ve hermanos que son bautizados, que están casados, que están sirviendo y no. Son muy indignos, estoy indigna. No puedo tomar la cena del Señor, o sea, no le cree al perdón del Señor. Y eso también es un error. ¿Qué busca el enemigo? Robarse esa bendición y coloca carga sobre la vida de la persona. Pero por eso hay un tiempo en que podemos orar para poder pedir perdón y participar de la cena del Señor. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Entonces es un acto simbólico, recordativo, de reemplazar el antiguo pacto por el nuevo pacto. Y Jesús mismo dio las instrucciones. Pastor, vamos a leer 2 de Corintios 13:5. Amén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5, la escritura dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Amén. La palabra dice examínense, en Nueva Traducción Viviente. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Tomar a la ligera, como lo pueden hacer algunos jóvenes, ¿por qué será que no bautizamos a los niños menores de 12 años? ¿Por qué? No entienden lo que están haciendo y lo toman a la ligera, como si fuera un juego. Tomar la cena del Señor es algo muy serio. Pero no tomarla también acarrea, porque pudiéndolo hacer y pudiendo ponerse a cuentas con el Señor, no lo hacen. Y eso es lo que el enemigo también quiere hacer. Por eso hay que examinarnos, ponernos a cuenta, mirar la manera que estamos viviendo, confiar en Jesucristo y hacernos la prueba.
4 preguntas. ¿Cómo está nuestro testimonio de vida? ¿Cómo está nuestro testimonio de vida ante Dios? Antes de tomar la cena. Y si no está bien ese testimonio delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de tomar la cena? Pedir perdón, ponernos a cuentas, es el tiempo. Uno dice, vamos a estar orando, alguien necesita oración, y desde allá, desde el puesto, levantan la mano, no tienen que pasar adelante, pero no se deje robar la bendición. Segunda pregunta, ¿hay paz en el corazón para tomar la cena del Señor? Primero, ¿cómo está tu testimonio ante el Señor? Segunda pregunta, ¿hay paz en el corazón para tomar la cena del Señor? Tercera pregunta, ¿tomamos la Santa Cena en santidad, en temor y temblor? ¿Qué dijo que día el pastor acerca de la Santa Cena? O sea, a veces hay iglesias que se les vuelve costumbre, rutina. Eso no es correcto, porque tiene una importancia fundamental. Usted ha creído en lo que pasó en la cruz, usted está haciendo un acto recordatorio, pero tercero, usted está diciendo, Señor, yo creo en que tú vas a volver. Maranata, Cristo vuelve. Entonces no se puede volver la costumbre, o que yo solo aparezco el primer domingo del mes porque es que yo sé que van a repartir la cena. Eso no está bien. Pastor, vamos buscando Mateo 26 del 17 al 29. Y cuarta pregunta. Entonces la primera, ¿cómo está nuestro testimonio de vida ante Dios? Segunda, ¿hay paz en el corazón para tomar la Santa Cena? Tercera, ¿tomamos la Santa Cena en santidad, en temor y temblor? Y cuarta, ¿tomamos la Santa Cena por costumbre? ¿Por mostrar una cara de santidad? ¿Porque se volvió, como dice mi hermano Luis, una rutina? ¿Por eso lo hacemos? Volvamos a ir a Mateo. Amén. Estamos en Mateo capítulo 26, verso 17. Dice la escritura así, hablando de la institución de la cena del Señor. Mateo capítulo 26, verso 17. ¿Estamos allí? Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho.
Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Amén. Quiero que vayamos al versículo 29. Y os digo, estamos en Mateo, ¿cierto? Vamos al versículo 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. ¿Hasta qué? Hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿En dónde? Volvámoslo a leer. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto. ¿Hasta cuándo? En que lo beba de nuevo. ¿Con quiénes? Con nosotros. ¿En dónde? En el reino de los cielos. ¿Hay promesa? Amén. Hay promesa. Gloria a Dios. Yo no sé si usted lo había visto, pero la institución de la cena del Señor, Él se gozó. Él recordó que se dejaba el antiguo pacto por el nuevo pacto. Dijo cómo se tenía que tomar, no de cualquier manera, en santidad. Pero además dice: no beberé de esa copa ¿hasta cuándo? Hasta que Él vuelva. ¿Y dónde vamos a tomar la copa y la cena? En el reino. Amén, en las bodas del Cordero. En traducción lenguaje actual, ese versículo 29 dice: esta es la última vez que bebo de este vino con ustedes, pero cuando estemos juntos, ¿cuando estemos qué? Juntos otra vez en el reino de mi Padre, entonces beberemos del vino nuevo. Qué promesa tan bonita. Entonces, la cena del Señor nos permite entender lo siguiente: la importancia de recordar siempre su entrega y su obra en la cruz. Eso es lo que también recordamos con la Santa Cena. Por eso no se nos puede volver una costumbre, porque es una alta responsabilidad, porque es un recordatorio supremamente importante, porque debemos recordar que tenemos una comunión con Él, que cuando la estamos tomando aquí en la tierra, pero que vamos a estar tomándola con el Señor en las bodas del Cordero en el cielo. Y no solo con Él, nosotros con Él, sino con los otros creyentes. Por eso hay gente que dice: no, pasa uno, hermano, ¿ya se bautizó? Eso es demasiado compromiso. ¿Eso para qué? Hay un orden que de pronto tú no lo habías entendido. Y entonces las personas pueden pasar 20 años ahí en la silla y han podido tomar la cena del Señor. No. Claro que sabemos de iglesias cristianas que no importa que usted esté en pecado, en unión libre, que usted esté haciendo, venga hermano y tome la cena del Señor. La pisotean la sangre de Cristo, no le dan la importancia que tiene, o simplemente
Hermanos, tranquilos, si no se quiere bautizar, no se bautice. Y mire todo lo que se está perdiendo. Finalmente, tercero, es reiterar nuestra eterna gratitud y obediencia a Él. Porque Él fue el que fue clavado, el costado atravesado, y no hemos sido nosotros los que hemos pagado el precio. Fue Él el que pagó el precio. Por eso la institución de la Cena del Señor debe ser con un juicio especial, valorando lo que pasó allí en la cruz. Un acto simbólico, recordatorio, sustitutivo. El antiguo pacto fue sustituido por el nuevo pacto y no es la transustanciación. Recordemos, hermano, que por un cambio de dispensación de la ley a la gracia. No te escucharon. La noche del jueves que el Señor estableció, instituyó la cena del nuevo pacto, se dio un cambio de dispensación. Pasamos de la ley a la gracia. Amén. Y eso teológicamente, doctrinalmente, tiene un fondo sustancial, profundísimo. Porque entendamos que una dispensación es un tiempo determinado por Dios en el cual Dios tiene una relación específica con el hombre. Era una manera como Dios se relacionaba con el hombre bajo la ley. Y es otra forma como Dios se relaciona con el hombre bajo la gracia en el nuevo pacto. O sea, eso sale de ahí, de ese momento. Cuando Él dice, por eso Él dice, no volveré a tomar la cena hasta que estemos todos en el reino de mi Padre. O sea, después de que la iglesia haya subido al cielo, después del arrebatamiento. Yo espero que esta primera reflexión sobre la Santa Cena usted haya entendido la alta importancia. Vimos cita en el Antiguo Testamento, vimos cita en los 4 evangelios. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no, vimos 3 evangelios y vimos en Corintios con Pablo. El próximo martes, si el Señor lo permite, vamos a entrar en profundidad. ¿Qué quiere decir cuando se eleva? ¿Qué quiere decir cada una de esas cosas? Para que usted lo entienda mejor. Padre Santo y Soberano, Rey de los tiempos, no deja de sorprendernos, Señor, tu palabra. No dejas, Señor, de inquietarnos tu mensaje. No dejas, Señor, de avivarnos tu luz, Señor. Gracias por la palabra que has enviado esta tarde, esta noche, Señor. Tan importante para nosotros recordar la necesidad de madurar para poder recibir, Señor, esa bendición de poder compartir la cena en la congregación donde estamos establecidos. Vivir ese momento de la cena, Señor, en comunión, sabiendo que estamos recordando la obra de la cruz, pero sabiendo que estamos expectantes del momento en que la tomaremos con el Señor en el cielo, entendiendo la necesidad de nuestra responsabilidad de vivir una vida santa, una vida de testimonio, una vida de obediencia, una vida de gozo, de pasión por vivir el Evangelio, y que de tal manera la cena no es rutinaria, la cena no es tradición, costumbre, sino es un momento de avivar la comunión contigo, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu hija Elizabeth, mi amada esposa, la pastora que se estableció en este lugar para que nos instruya, nos enseñe, nos dé luz, por ser sensible a la voz de tu Santo Espíritu.
Gracias, Padre, por este tema, la Santa Cena, para entender la trascendencia, importancia y dimensión de la madurez espiritual. Porque esto nos permite crecer, madurar, para dar fruto y fruto que permanezca. Porque así lo has establecido tú en tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.